Bueno, les agradezco mucho la invitación a Virginia y a Carmen en nombre de toda la Sociedad Argentina de Pediatría. Para mí, la verdad que es un placer poder compartir esta mesa con todos los ponentes anteriores, los cuales me han dejado nada para decir, así que voy a tratar de ser muy breve. Y felicitarlos por el video, porque me pareció como muy importante la presentación del video que hicieron, pues muchas veces las imágenes tienen mucha más fuerza para visibilizar las situaciones de injusticia y generan, digamos, en muy pocos minutos, mucho más impacto respecto a ciertas situaciones en las cuales podríamos describirlas con palabras. En ese sentido, pensaba, bueno, para no repetirme, retomar un poco algunos de los fragmentos del video y aportar algunas cuestiones para que podamos discutir en función de lo que ya se habló. Les cuento desde qué lugar lo voy a enunciar un poco, que es desde la necesidad de repensar las prácticas de todos los que trabajamos con niños y niñas en situación vulnerable. Entonces lo voy a plantear desde el trabajo de casi 20 años en los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ese lugar compartir algunas preguntas. En primer lugar, lo que me parecía muy importante del video es que planteaba que la niñez no es homogénea, digamos, ¿no? Que estaba atravesada por distintas condiciones sociales, culturales, históricas, y creo que el video en este punto condensaba esta situación y mostraba en estos distintos contextos distintas formas de violencia a las cuales los niños son sometidos. Entonces, trayendo la primera escena, que era la escena de Crescencio, uno veía, y lo planteó muy bien Graciela, cómo la escuela desvalorizaba los saberes que Crescencio tenía, pero desvalorizaba también sus percepciones y sus orígenes, y hacía que esto cuestionara particularmente su identidad, en realidad, que quien estuviera interpuesta era la posibilidad de identidad de este niño, en el cual se iba callando su voz, y su voz era cada vez más bajita hasta que él se preguntaba si una institución escolar, como es la escuela, que tiene que dar voz a los niños, en realidad valía la pena o lesionaba tanto su autoestima que se preguntaba respecto a sus propias posibilidades de decir o de poner en palabras algo de lo que él pensaba, sentía o deseaba, ¿no? Y en ese punto la pregunta es cómo las instituciones son constructoras de subjetividad, la familia, la escuela, los servicios de salud constituimos infancia. Lo planteaba Fernando como epistemológicamente, ¿no? La escuela construye alumnos, los servicios de salud constituimos pacientes, y en ese encuentro con las instituciones los niños construyen subjetividad. ¿Qué pasa cuando aquellas instituciones que deben ser instituciones que promueven la constitución subjetiva de los niños en realidad generan prácticas que acallan, digamos, estos modos de producir sujetos particulares? Ahora esto, y en el video se planteaba muy bien, no aparece siempre con todas las infancias del mismo modo. No incorporar en la percepción de los servicios la categoría de interculturalidad, al cual muy pocos, ninguno casi de nosotros ha tenido alguna formación respecto a la interculturalidad para pensar las problemáticas y el sufrimiento que tienen los niños, generan situaciones de estigmatización, ¿no? Y en esto también lo planteaba Fernando, de cómo pensar, digamos, ciertos estigmas respecto a los niños y ciertas cuestiones que también hacen que tengamos que pensar otra categorización en términos de los servicios de salud, que es la accesibilidad a ellos. Y Eve planteaba respecto a las dificultades de accesibilidad simbólica que hay cuando los servicios damos significaciones y modelos explicativos completamente diferentes a los que tienen las familias de los niños que nos consultan. Y ahí se generan un cortocircuito donde los servicios de salud, en vez de ser servicios que alojen a los niños, son modelos de atención que generan y producen exclusión. A tal punto la exclusión que las mujeres, madres entrevistadas en el video, plantean que terminan desistiendo de la consulta, ¿no? Que este es un lugar donde no se sienten alojadas y donde no tiene mucho sentido ir, ¿no? Hay muchas investigaciones en servicios de salud respecto a las barreras culturales y las barreras de accesibilidad
que hay particularmente con ciertas personas que provienen de ciertas comunidades, las dificultades en las formas de comunicación, las dificultades de escucha. Hay una investigadora que trabaja, que se llama Laura Poverene, que plantea cómo frente a esta desvalorización y negación de los saberes subalternos se generan representaciones que estigmatizan tanto, que generan algo que nosotros pudimos ver trabajando en la ciudad, un circuito donde la infancia se vuelve a dividir en lo que con la ley de patronato se dividía inicialmente, así como en, digamos, principios de 1900 los niños se dividían en aquellos niños propiamente dichos y los menores, que eran objetos de la tutela. Los servicios de salud últimamente, digamos, o en este proceso de mayor complejidad de las consultas que tenemos, han dividido, y sobre todo en lo que tiene que ver con las consultas de salud mental, a los niños entre los unos y los otros. Aquellos niños que responden a las estructuras que los servicios tienen organizadas para dar una respuesta, y aquellos otros niños que son aquellos que traen sufrimientos complejos con consumo de PAC o violencias o problemáticas en la constitución subjetiva grave o problemáticas genéticas, donde los servicios de salud plantean que no están dentro del perfil institucional para responder estas problemáticas. Y esto genera esta cuestión que ya habían planteado, que es una deriva institucional, ¿no? Una deriva institucional donde uno escucha familias que van yendo de un servicio a otro, en todos le dan diagnósticos, pero en ninguno se piensa una respuesta de abordaje integral que permita repensar cómo acompañar en este proceso tanto a este niño como a esta niña, como a su familia. Por eso me parecía que era interesante que el video traía también las voces de las madres, que son aquellas que muchas veces vehiculizan digamos, las consultas o el vínculo con los servicios de salud. Porque si no, lo que se genera, y se genera esto que dice bien Fernando, es un circuito donde se empieza con un estigma de un diagnóstico y que rápidamente los saberes que tenemos que defendernos de aquellas emociones que nos traen tanta complejidad y tanto sufrimiento de un niño, con algunas cuestiones que muchas veces, sí, incorporando esta visión de que en la accesibilidad cuenta tanto un niño y su familia como el servicio de salud, recurrimos a estrategias defensivas para evitar el profundo sufrimiento que nos produce. Entonces, muchas veces la derivación es una estrategia defensiva frente al sufrimiento que me produce a mí no poder dar una respuesta integral a un problema que por su complejidad, en media hora en un consultorio yo no puedo solucionar. No obstante, el modo en el que son mirados los niños en los servicios de salud, aunque sea en una sola consulta, puede constituir una marca esencial en el proceso de constitución subjetiva de eso. En ese sentido, como es mirado por un pediatra, por un psicoanalista, por un trabajador social, por cualquier disciplina que representando al Estado le da una respuesta, una mirada al niño de cómo es pensado, constituye particularmente una cuestión de subjetividad. Por eso era interesante esta pregunta que traía Eve de pensar, bueno, cómo también se configuran las relaciones que condicionan las formas en las cuales nosotros habitamos las instituciones y cuáles son las prácticas discursivas en donde muchas veces estos niños los ponemos en una situación de otros muy distintos a lo que podemos esperar respecto a un niño. Y en ese sentido de la reproducción de saberes hegemónicos que tenemos, la viñeta o la parte del testimonio donde esta niña frente a distintos profesionales cuenta reiteradamente algo, o esta niña declarando, hace muy fácil ver, digamos, en esa escena se veía muy fácil cómo se reproducían formas de violencia que revictimizaban a esta niña, que profundizaban su sufrimiento, pero que daban cuenta muchas veces de cómo nosotros nos posicionamos nosotros para no perder una identidad profesional de cierto modo. Ahora, algo que a mí me llamó la atención y que quería compartir, y por eso me parecía que el video traía una complejidad importante, era que la parte del video donde aparecen todos los niños, aparecen por primera vez voces de los niños, ¿no? Entonces aparecen los niños diciendo qué les gustaría hacer, digamos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus proyectos del futuro. Pero por otro lado,
rápidamente aparecía algo que es como para pensar qué es escuchar a un niño. Porque si bien en la viñeta anterior era muy claro que eso no era escuchar a un niño, uno se preguntaba qué, cuando se confrontaba tan brutalmente a un niño con una realidad como era lo que lo definía en el diccionario de la Real Academia Española, si no lo estábamos sometiendo a este niño a un exceso de realidad brutal, digamos, ¿no? Y que a veces, muchas veces, digamos, aun cuando tengamos aspiraciones muy emancipatorias y nos sintamos muy progresistas en colocarnos en la vanguardia de respetar los derechos, generamos nosotros mismos prácticas que aún desde una perspectiva que puede parecer mucho más moderna, no reproduce nuevamente un aplastamiento muy fuerte de la subjetividad de un niño. Yo me identificaba con la cara de extrañeza y de sufrimiento cuando los chicos miraban y decían, pero yo no soy esto, pero... Entonces yo pensaba, bueno, Hannah Arendt decía que los niños son nuevos en un mundo que les es extraño. Y ahí la responsabilidad que tenemos los adultos, más allá de pensar particularmente los derechos de los niños, es poder introducirlos en la comprensión de este mundo. Yo entendía que el video era, digamos, un intento de desestigmatizar algo que por lo general está estigmatizado en la sociedad, pero cómo desde esa perspectiva, y esto como para replantearnos todos nosotros en la práctica cotidiana, generamos también dispositivos de aplastamiento y de acallamiento de la subjetividad de los niños. A mí me parecía como interesantísima la pregunta, imposible de responder, digamos que hacía Virginia, respecto a qué es escuchar un niño, o para qué queremos usar las voces de los niños, o cómo utilizamos esas voces de los niños. Porque no es solo las voces de los niños, sino cómo estas voces también entran en diálogo con nuestras propias voces. Y con estas cuestiones que tienen que ver con las emociones que desata lo infantil. Nadie estaría en contra de los derechos del niño, y todo el mundo frente a las imágenes del niño o enternece o se entristece ahora, muchas veces estos ocupan el lugar de obstaculizadores para las prácticas que realmente permitan una escucha responsable respecto a los chicos. Entonces, me parecía que algo bueno tenía el fragmento del video español, era que aparecían los niños con carteles con hashtag yo no soy un trapacero, ¿no? Y a veces también para repensar otra cuestión, como las redes sociales que tanto cuestionamos respecto a la anomia que pueden generar en los niños y adolescentes, también puede constituirse en modos de transmitir o de decir de formas que tendremos que entender, digamos, generacionalmente, como lo que contaba acá Virginia, que nosotros también tendremos que entender generacionalmente cuáles son los modos en que los niños y los adolescentes se manifiestan respecto a esto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se rescatan estas voces de los niños para ayudar a aliviar su sufrimiento? Y ahí una de las cuestiones particulares desde los servicios de salud, más allá de, bueno, no voy a repetir, de las dificultades interculturales y de accesibilidad o de género que tenemos para pensar las problemáticas, es cómo escuchar esta polifonía de voces infantiles sin dejar de entender que tenemos que dar cuerpo conceptual a cuál es el modo particular de escuchar a un niño, o cómo pensamos en estas cuestiones, ¿no? Cómo propiciar para que estas voces que han sido silenciadas logren visibilidad, ¿no? Yo trabajé muchos años en un programa que trabajaba con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los ejes centrales que aparecía para pensar la complejidad, más allá de esto que se planteó en relación a la interdisciplina, era pensar la corresponsabilidad en las estrategias. No era posible abordar el sufrimiento de cualquiera de estos niños que cuenta el video desde una disciplina particular, ni desde un sector particular. Era importante que pudiéramos articular y adecuar en una corresponsabilidad entre todos la responsabilidad de ayudar a que este chico pueda generar las mejores condiciones para la constitución subjetiva y de alguna manera evitar que se vulnere el peor derecho
del cual se vulnera muchas veces estos niños, que es a proyectar un futuro. Porque muchas veces lo del orden de lo autoconservativo está cubierto, pero son niños donde ya a los 10, 11, 12, 13 años la estigmatización ha cerrado sus posibilidades de pensar cierta cuestión futura. Y en eso tenemos como un desafío importante. Para terminar, creo solamente que estos espacios, para poder comprender la realidad y construir entre todos colectivamente, me parece que esta mesa genera justamente esto, las distintas miradas para pensar un proceso complejo, que nos permita tener un posicionamiento ético y un discurso crítico que plantee cómo realmente efectivizar derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto implica que tengamos que volver a repensar nuestras prácticas y apostar, sí, a un trabajo colectivo, interdisciplinario, intersectorial, que permita superar las dicotomías jerárquicas que hacen que a veces uno se apropie de los cuerpos atravesados por sufrimiento de los niños, y pensar, digamos, distintos proyectos que nos permiten socializar procesos de lucha que transformen y que se constituyan en desafíos. Creo que tenemos el desafío de lograr la utopía de conseguir para estos niños y niñas y adolescentes mejores condiciones de vida y realmente construir un proyecto de futuro posible. Nada más, gracias.